El libro de los escribas era sobre todo para explicar a sus compañeros de exilio qué habían hecho los israelitas para perder el favor de Dios. La historia empezó con la vida del hombre al que los escribas dedicaron más palabras que a ningún otro. Su nombre era Moisés. Según la Biblia, los antepasados de Moisés huyeron desde Canaán hacia Egipto durante una hambruna y fueron capturados como esclavos. Luego, Moisés tuvo que huir de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un esclavo israelita. En el desierto se casó con una mujer nómada y se ocupó de cuidar de las ovejas de su suegro. Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Dios se le apareció como una llama que ardía dentro de un arbusto. Moisés miró y vio que el arbusto ardía, pero no se quemaba. Moisés dijo: «Debo acercarme a ver algo tan extraño». Cuando Dios lo vio, le dijo a Moisés desde dentro del arbusto: «Yo soy Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la desgracia de mi pueblo en Egipto y te mandaré a decirle al faraón que deje salir de Egipto a mi pueblo israelita». Moisés le dijo a Dios: «¿Y quién soy yo para ir al faraón a decirle que deje salir a los israelitas de Egipto?» Dios dijo: «Yo estaré a tu lado». Entonces Moisés le dijo a Dios: «Por favor, Señor, manda a otra persona, porque nunca fui elocuente. Soy lento y dudo al hablar». El sentido que sacamos de la Biblia es que Moisés se siente abrumado, humilde y asustado. Se asusta porque comprende que encontrarse con Dios no es solo una experiencia emocionante, sino que también exige mucho de la persona que se encuentra con Dios. Y Moisés sabe que desde ese momento su vida ya no será la misma. Y como acaba de alcanzar una vida estable, se nota que siente que es un momento muy emocionante para él, como lo sería para cualquier ser humano, pero que al mismo tiempo quisiera huir. De mala gana, Moisés vuelve a Egipto. Allí, siguiendo órdenes de Dios, inflige 10 plagas a los egipcios. Durante la 10ª plaga, que fue el origen de la Pascua, Moisés dijo a los israelitas que marcaran con sangre los quicios de sus puertas, para que el ángel de la muerte pasara de largo cuando matara a los primogénitos de todas las familias egipcias. Según las historias, después de la 10ª plaga, el faraón de Egipto liberó a los israelitas. Entonces Moisés los guió fuera de Egipto, hasta el desierto del Sinaí. En las tradiciones posteriores de la Biblia hebrea, la historia del Éxodo es el punto de inicio, es donde empieza la gran historia épica de Israel. Para los escribas, era imposible relatar con una mínima exactitud histórica unos hechos que habían ocurrido 700 años antes de su tiempo. Lo único que podían hacer era comunicar a sus compañeros de exilio las lecciones eternas que enseñaba la historia de Moisés. Los estudiosos modernos discuten muchos aspectos de la historia del Éxodo. Pero lo importante de la historia no es que relata los hechos, sino que es verdadera. En otras palabras, la historia del Éxodo es una historia que contiene algunas de las verdades más profundas de la condición humana.
¿Qué significa vagar por el desierto? ¿Qué significa soñar con una tierra prometida? ¿Qué significa huir de la esclavitud y sentirse a la vez desorientados y emocionados con la idea de la libertad? Y esta es una historia sagrada, porque no solo contiene verdades, sino que contiene verdades animadas e inspiradas por Dios. Y así, la historia del Éxodo sirve para guiar nuestras vidas, aunque no fueran 600.000 hombres los que salieron de Egipto, aunque fueran 5. Para los escritores de la Biblia, las verdades más importantes se encontraban en la historia de cómo Dios entregó a Moisés las leyes que su pueblo debía observar para siempre. La Biblia dice que cuando Dios entregó esas leyes a Moisés, fue la única vez que se encontró cara a cara con un ser humano. El Señor descendió sobre el monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima de la montaña, y Moisés subió. Luego Dios le dictó sus palabras. Le dijo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de Egipto. No adorarás a ningún otro Dios que a mí. No esculpirás imágenes para venerarlas ni servirlas. No usarás el nombre de Yahvé en vano. Recordarás el día del Sabbat y lo santificarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No prestarás falso testimonio. No codiciarás los bienes del prójimo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, la piel de su cara estaba radiante, porque había estado hablando con Dios. Lo más revolucionario de los 10 mandamientos fue que Dios no se preocupa sobre todo de cómo los humanos tratan a Dios, que al fin y al cabo era el ideal pagano. Hay que hacerle sacrificios como es debido, hay que obedecer sus indicaciones, porque los dioses te tratarán bien si tú les tratas bien. Pero los 10 mandamientos dicen que Dios se preocupa de cómo los humanos se tratan unos a otros. El enfoque deja de ser honrar a Dios tratando bien a Dios para honrar a Dios tratando bien a la persona que tienes delante. Los 10 mandamientos resumieron la esencia del mensaje judío para todos los tiempos. Para los escribas, lo que ocurrió en el monte Sinaí fue la clave para entender por qué Israel había perdido el favor de Dios. Porque los 10 mandamientos eran el núcleo de un contrato vinculante entre Dios y los israelitas. Uno de los grandes descubrimientos de los estudiosos del último siglo fue que en el antiguo Oriente Próximo había todo tipo de documentos legales, tratados entre naciones y entre individuos. Y en la Biblia, el contrato entre Dios e Israel adopta la forma de esos antiguos contratos. Usa la terminología legal de la época. Es como si ese contrato, firmado hoy en día, dijera: en lo sucesivo, Dios será la parte contratante de la primera parte, e Israel será la parte contratante de la segunda parte. Considerando que la parte contratante de la primera parte guió a la parte contratante de la segunda parte fuera de Egipto, lejos de la esclavitud, se acuerda que no tendrá otros dioses, etc. El contrato, en realidad, usa terminología legal. Se entendía como un contrato entre Dios e Israel. Dios ha hecho esto, esto y esto por vosotros, y esto es lo que vosotros tenéis que hacer a cambio. Después del Sinaí, el resto de las historias de los israelitas serían en esencia análisis sobre si habían cumplido o no los mandamientos de Dios. Fue un desafío al que tenían que enfrentarse sin Moisés para guiarles. Porque según las historias,
Después de conducir a su pueblo por el desierto hasta la tierra prometida de Caná, Dios prohibió al propio Moisés que entrara. Moisés subió al monte Nebo y Yahvé le mostró todo el país. Esta es la tierra que juré entregar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: se la daré a vuestros descendientes. Te he permitido que la vieras, pero no cruzarás sus umbrales. Entonces Moisés, servidor de Yahvé, murió. Desde entonces, nunca ha habido un profeta como Moisés, el hombre que conoció a Yahvé cara a cara. Tenemos a un hombre que, para empezar, no quería ser profeta. Fue Dios quien le obligó. Todo con la idea de llegar a la tierra prometida y luego, a las mismas puertas de la tierra prometida, le dice que no puede entrar y que debe morir. El dolor de ese momento es casi insoportable. Y también la sensación de que la vida de Moisés, a pesar de todos sus triunfos, es una vida frustrada. Lo único que hace que el lector pueda seguir es que la Biblia termina diciendo que Moisés vio a Dios cara a cara. Por eso, aunque Moisés no llegó a ver la tierra prometida, que era el objetivo de su vida, sí llegó a ver a Dios, lo que, tal como dice la Biblia, es el objetivo de cualquier vida.